Los bochornos y la sudoración nocturna son de los síntomas más comunes y reconocidos de la menopausia. Y estos síntomas pueden ser bastante molestos y afectar de manera importante la calidad de vida de las mujeres que los presentan. Existe consenso y sabemos con certeza que la terapia hormonal con estrógeno es el tratamiento más efectivo para tratar estos síntomas. Sin embargo, hay muchas mujeres que o no pueden o no quieren usar estrógenos y para ellas está especialmente dedicado el capítulo de hoy. Hoy tengo el privilegio de contar con la presencia de la doctora Bernardita Blumel. Ella es médica especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Hizo una estadía de perfeccionamiento en uroginecología y cirugía reconstructiva del piso pélvico en el mismo Hospital Clínico de la Universidad de Chile y tiene además un máster en climaterio y menopausia en la Universidad UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, en España. Bienvenida, Bernardita. Muchas gracias por estar aquí conmigo conversando hoy día. Muchas gracias, Pili, por la invitación. Muy contenta de acompañarte en este capítulo. Sí, yo más. Para comenzar, me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti, por qué decidiste estudiar medicina y luego seguir el camino de la ginecología, de la especialidad de piso pélvico y también de menopausia. Bueno, mi vuelta al climaterio es una vuelta un poquito larga. A ver, si bien yo tengo influencia en el área de salud directamente en mi familia, papá médico, abuelo médico, mamá enfermera, yo creo que no fue como hasta los últimos años del colegio en que me encontré como con la vocación de la medicina. Básicamente fue probablemente después de haber ido a trabajos de verano, trabajos de invierno, en donde me impactó como profundamente, la verdad, el vincularme con una comunidad, con las historias de vida de las personas, el poder leer como sus necesidades y a través de pequeñas estrategias poder como impactar positivamente en la calidad de vida. Y como que esto despertó en mí un poco el enfoque más social y bueno, ahí se me hizo como más claro que la medicina podía ser un camino en el cual yo podía seguir como desarrollando este enfoque más social. Y así estudié los 7 años de carrera. A finales de séptimo, cuando uno ya tiene que decidir si sigue como médico general o hace una especialidad, ahí la verdad yo decidí hacer ginecología por varias cosas. Uno, en el fondo me gustó mucho el tipo de paciente que uno ve durante la atención ginecológica, en donde es una paciente que tú la vas a ir acompañando en sus distintos ciclos vitales, es una paciente que no solo te va a contar sus problemas médicos, sino que también muchas veces te cuenta como sus eventos de la vida, ya sean sus alegrías, sus penas. Uno un poco no solo es el ginecólogo, también te transformas como en un médico de cabecera, en un consejero, en un psicólogo. Entonces es muy bonito el vínculo que se genera con estas pacientes. Me gustaba también esta especialidad porque me parecía muy versátil. Yo no me veía como trabajando solo en consulta, me gustaba que tiene un área ecográfica que se podía desarrollar y un área quirúrgica, que ambas áreas a mí me gustan mucho. Y bueno, entré a la especialidad de ginecología y en el último año de la especialidad me tocó hacer la pasada por uroginecología. Esto es la evaluación y tratamiento de las patologías del piso pélvico, básicamente incontinencia de orina, prolapso, dolor pélvico. Y claro, esa área de la ginecología en ese minuto era un área muy emergente y nueva en la ginecología. Me llamó la atención que a través como de la educación, de la rehabilitación, de la cirugía reconstructiva, uno podía mejorar la calidad de vida de estas pacientes de una manera muy significativa. Entonces como que siempre me ha llamado la atención esto como de ir mejorando la calidad de vida. Y me pasó que después ya hice este año de formación en uroginecología en el Hospital J. Aguirre, en la Chile, y desarrollé esta parte varios años y claro, me fue pasando que el grupo etario de pacientes que tienen patología de piso pélvico es el mismo grupo etario que está teniendo sus problemas en etapa de climaterio y menopausia. Entonces cuando me preguntaban además si yo las podía ayudar con sus problemas hormonales, me quedaba de manos atadas. Sentía que no tenía muchas herramientas para ayudarlas porque en nuestros años de formación era muy precaria la formación en climaterio, así que ahí decidí hacer este diplomado a distancia. Y la verdad que hasta el día de hoy siento que ha sido una muy buena combinación estas dos áreas. No estoy arrepentida porque creo que
que andan muy bien y me permite hacer una evaluación integral de problemas muy comunes en esta etapa de la vida, que son las patologías del piso pélvico y el climaterio. Así que viste la vuelta un poquito larga. No, yo admiro y envidio todas las habilidades que has podido ir encontrando y las herramientas que tú tienes para ofrecer a los pacientes, porque puedes resolver muchos, casi la mayoría de sus problemas. Así que muy, muy envidiable. Para acercarnos al tema de hoy día, me gustaría que nos explicaras como brevemente qué son los bochornos y por qué ocurren los bochornos y también estas sudoraciones que por lo general las pacientes las presentan más en las noches. Bueno, el término de síntomas vasomotores abarca todo lo que son los bochornos propiamente tal y las sudoraciones nocturnas. Los bochornos, esta como clásica oleada de calor que viene súbitamente, que afecta tronco, cuello, cara, se asocia muchas veces como a vasodilatación, enrojecimiento y puede haber sudoración en el momento del bochorno. Y también clásicamente tenemos, como te decía, estos sudores nocturnos. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual ocurren? Bueno, eso todavía no está muy dilucidado. Yo te lo voy a tratar de explicar como con peras y manzanas para que el público general pueda entender bien esto. Pero básicamente nosotros tenemos en el hipotálamo, que es una parte del cerebro, como nuestro centro termorregulador, que es como nuestro termostato. Este centro termorregulador maneja temperaturas muy estables en nuestro organismo, que en general van entre 36,5 y 37 grados Celsius. Cuando la temperatura sobrepasa este umbral superior, este centro termorregulador activa mecanismos como para disipar el calor, para que no siga aumentando la temperatura interna de nuestro cuerpo, y así como se desencadena la vasodilatación, que eso genera enrojecimiento de la piel y las sudoraciones. Y por el contrario, cuando la temperatura baja por sobre este umbral inferior, el centro termorregulador activa mecanismos como para conservar el calor, y es por eso que se produce una vasoconstricción y vienen los escalofríos. Durante toda nuestra vida reproductiva, los estrógenos están como regulando que funcione bien este centro termorregulador, y básicamente existen en este centro neurotransmisores, que son pequeñas moléculas químicas que funcionan como transmitiendo señal entre una neurona y otra. Entonces los estrógenos regulan finalmente estos neurotransmisores. ¿Qué pasa cuando viene el periodo de transición a la menopausia o cuando ya estamos posmenopáusicas? Las oscilaciones del estrógeno o ya la bajada definitiva del estrógeno después de la menopausia hace que estos como neurotransmisores se desordenen, ¿ya? O sea, en el fondo como que el estrógeno es el inspector del centro termorregulador y los neurotransmisores son como los trabajadores de que todo ande bien. Desaparecen los estrógenos y se desordenan los neurotransmisores. Y una de las cosas que se ha visto es que estos neurotransmisores en el periodo de transición a la menopausia y la posmenopausia es que la serotonina tiende a disminuir en estos espacios sinápticos, que es el espacio entre las neuronas, y por el contrario hay otro neurotransmisor que se sobreexpresa, que es la neuroquinina B. Y este desorden y desequilibrio de los neurotransmisores hace que como que se active más fácilmente estos mecanismos para disipar el calor, y ahí vienen como más fácilmente los bochornos. Una de las cosas que me preguntaste fue con qué frecuencia ocurren estos bochornos. Sí, ¿a qué porcentaje de mujeres le va a pasar? En general es bastante frecuente, puede llegar a afectar entre un 75 a 80% de las mujeres. Tienden a durar en promedio entre 7 a 10 años, eso es lo que ha mostrado la evidencia científica, pero hay mujeres que les puede durar más de 10 años los bochornos. Eso ocurre más o menos entre un 15-30% de las pacientes, y más de 20 años desde la menopausia, eso ocurre más o menos en el 8% de las pacientes. Por lo tanto, es un síntoma que puede ser muy largo, ¿ya? Y además los patrones de presentación son distintos también entre las mujeres. O sea, hay mujeres que el patrón de presentación del bochorno es muy precoz, en donde empiezan ya con síntomas de bochorno en la transición temprana a la menopausia. Es decir, ahí cuando todavía están con reglas, cuando todavía están menstruando y empiezan recién con algunos desórdenes en la regularidad de los ciclos. Pero en ese grupo en general llega la menopausia y el síntoma del bochorno empieza a disminuir.
Hay otro grupo que tiene una presentación un poquito más tardía. Cuando nos estamos ya acercando a la menopausia, empieza a aumentar en ese minuto el bochorno y dura algunos años y después viene una disminución. Y hay otro grupo de mujeres que tienen persistentemente bochornos elevados, tanto en la transición a la menopausia como en los años que vengan en la posmenopausia. O sea, tienen muchos años de bochorno. Y finalmente hay un cuarto grupo que tiene muy poquito bochorno o no tienen bochorno. Ya esas son en general las menos, pero también está este cuarto grupo. Sí, ese cuarto grupo es el favorecido. El favorecido, de todas maneras. Y a las pacientes no les gusta nada, que abren unos ojos bien grandes cuando uno le cuenta que el promedio es 7 a 10 años, porque me es pasa harto. Sí, me pasa mucho que cuando tú le cuentas que las terapias están orientadas para ser usadas por varios años, cubriendo este periodo más sintomático, ellas piensan que son 1 o 2 años, pero cuando tú les dices pueden ser 7 a 10 años o incluso más, abren ojos de sapo, tal cual. Sí, como decir, como claro, uno puede aguantar unos meses, pero lo ven como una montaña gigante y que están recién ahí partiendo en el campamento base. Y por eso es importante consultar a tiempo, porque estos bochornos en el fondo también se han asociado a otros síntomas, se han asociado a insomnio, fatiga, trastornos de memoria, irritabilidad, entonces tienen tremenda repercusión en calidad de vida y es importante por lo mismo tratarlos a tiempo. Y en relación al tratamiento, nosotros sabemos que se han probado muchas intervenciones para tratar los bochornos. Y de hecho es muy posible que muchos de quienes nos escuchan hayan en algún momento escuchado de algún tipo de recomendación de producto, suplemento que se promociona, se dice que pueden ayudar a aliviar los bochornos. Y creo que es muy importante para que quienes nos escuchan puedan entender cómo en medicina se determina si es que un tratamiento o intervención sirve o no sirve. Es fundamental que podamos comprender lo que es el efecto placebo. Entonces me gustaría si nos puedes explicar en tus palabras qué es el efecto placebo. Bueno, en general todas las recomendaciones que vamos a hacer hoy día están dadas por terapias que han demostrado efectividad. ¿Y cómo se hace en medicina para demostrar que una terapia es efectiva? Bueno, la gran mayoría de los estudios lo que hace es que a un grupo yo le doy el tratamiento que yo quiero comprobar que va a ser efectivo, en este caso, por ejemplo, para tratar el síntoma vasomotor. Por ejemplo, le voy a dar una pastilla con un principio activo farmacológico. Y a otro grupo yo le voy a dar la misma pastilla pero sin el principio activo. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que en el grupo de las pacientes, eso se llama en el fondo tratamiento placebo, cuando yo doy la pastilla sin el principio activo. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que las pacientes del grupo placebo tienden como invariablemente una sensación de mejoría de sus síntomas en torno a un 30%. Y eso es lo que se conoce, es mucho, y eso es lo que se conoce como efecto placebo. Entonces yo, para demostrar que una determinada terapia es efectiva, tengo que demostrar que su eficacia supera a este 30% que está descrito para el efecto placebo. O sea, debiesen ser tratamientos que estén por sobre el 30% de eficacia. En general, los tratamientos no hormonales recomendados para los síntomas vasomotores en promedio han logrado una eficacia en torno al 50-60%, más o menos, lo cual es un poquito menor que lo que se logra con las terapias hormonales, que es sobre el 90%. Sin embargo, para una paciente ya reducir en un 50 o 60% los bochornos les permite mejorar en forma importante su calidad de vida. Entonces, es una muy buena oportunidad para tratar estos síntomas. Sí, ahí claramente ya hay una diferencia que para ella es algo que lo pueden sentir es notorio, en su día a día. Entrando en esto mismo de lo que es nuestro gran tema de hoy, de los tratamientos no hormonales, ¿qué mujeres son las a quienes nosotros les vamos a indicar el tratamiento? ¿Quiénes son las candidatas a estas terapias no hormonales? Bueno, son el grupo de pacientes las cuales por sus condiciones médicas estarían contraindicadas las terapias hormonales. Aquí está el grupo de las pacientes que tienen cánceres hormonodependientes. El principal grupo acá son las pacientes con cáncer de mama, en donde cualquier tipo de cáncer de mama, cualquier tipo histológico, tenga o no receptores positivos, tienen contraindicación de usar terapias hormonales.
Otros cánceres ginecológicos como el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio, el adenocarcinoma cervicouterino, en general cuando se diagnostica en etapas precoces se podría indicar terapia hormonal, salvo algunos casos de cáncer de ovario, algunas histologías específicas que ahí, independiente de la etapa, están contraindicados. Pacientes, por ejemplo, que también tienen patología cardiovascular ya diagnosticada, que han tenido un infarto al corazón, que han tenido un infarto cerebral, también estarían contraindicadas. Pacientes que están con alguna enfermedad hepática activa, en donde tenemos que esperar la normalización de los parámetros hepáticos para poder iniciar terapia hormonal. Pacientes que están con un sangrado que todavía no ha sido aclarada la causa del sangrado, mientras no se resuelva eso tampoco deberíamos partir terapias hormonales. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen predisposición a hacer trombosis o han tenido trombosis. Esas pacientes tendrían como una contraindicación relativa. Hay muchos casos de estas pacientes que uno podría indicar terapia hormonal, siempre transdérmica. La terapia transdérmica con estrógenos no les aumentaría su riesgo basal de trombosis. Y en casos en que la paciente tenga muy elevado riesgo de trombosis, siempre asesorarse con la autorización del hematólogo, y probablemente es una paciente que le vamos a dar anticoagulación para poder también darle terapia hormonal. Hay pacientes, por ejemplo, que consultan muy tardíamente, fuera de la ventana de oportunidad para dejar hormonas. Esas pacientes también, como están fuera de la ventana de oportunidad, también les podríamos ofrecer estas terapias no hormonales. Por fuera de la ventana de oportunidad, ¿te refieres a que tienen más de 60 años, más de 10 años de la menopausia? O ha pasado, ¿no?, más de 10 años. Perfecto. De la menopausia. O pacientes que por decisión propia han decidido no usar también terapia. También eso es una opción donde les podemos ofrecer terapias hormonales. Sí, yo creo que hoy en día a veces tenemos hartas de esas mujeres que por distintos motivos, a veces creencias personales, estilo de vida, bueno, y es muy respetable y es muy bueno también que nos tengamos otras alternativas que ofrecerles para que si lo están pasando mal se puedan sentir un poco mejor. Me ha pasado de repente ver pacientes que no son de Chile, por ejemplo, pacientes europeas, que están muy de moda ya en general las terapias no hormonales, y ellas en general llegan acá preguntando por terapias no hormonales y ellas han decidido no usar terapias hormonales. Entonces, por ahí de repente pasa que igual toca a estas pacientes que toman esa decisión. En cuanto a entrando ya en lo que son los tratamientos no hormonales, me gustaría que nos comentaras en cuanto a las recomendaciones que habitualmente escuchamos en relación a cosas que nosotros podemos modificar de nuestros estilos de vida que nos ayudarían a mejorar o atenuar los bochornos, como por ejemplo técnicas de enfriamiento, cambios en la alimentación, ejercicio, yoga, etcétera, para que nos aterrices un poco ahí. Ya, mira, a ver, en general, como yo les dije, todo lo que vamos a estar recomendando hoy día va a estar basado en lo que la literatura científica ha demostrado que tiene eficacia, ¿ya? Y por sobre este efecto placebo. Lamentablemente, para cambios en el estilo de vida, los estudios son tremendamente limitados, y solo porque son limitados se ha considerado que, por ejemplo, las técnicas de enfriamiento, que es vestirse en capas, poner aire acondicionado o un ventilador, o, por ejemplo, las técnicas para evitar evitar lo que desencadena el bochorno, como evitar las bebidas calientes, evitar el alcohol, los condimentos, o el ejercicio, o el yoga, o modificar la dieta, por ejemplo, reduciendo los azúcares, la leche, los procesados. Nada de eso, pero porque los estudios son limitados, ha demostrado eficacia. Sin embargo, obviamente, si una paciente siente que eso le está resultando y le ayuda, no le vamos a desaconsejar su uso, o sea, que lo siga haciendo. Sí, una cosa que ha demostrado que podría ayudar es la baja de peso en el periodo de transición a la menopausia. Eso se ha visto que podría favorecer el que al bajar de peso yo tenga menos bochornos también, pero todavía falta mejor calidad de evidencia para eso. Sí, muy de acuerdo con eso, claro. Y es que es algo que por supuesto le vamos a mencionar a las pacientes, pero tampoco es correcto que a una mujer que consulta por bochornos le hayan dado como respuesta que tiene que bajar de peso. Así que yo creo que ambas somos muy cautas cuando damos esa recomendación. Eso, por supuesto, acompañado de muchas otras cosas que puedan empezar a hacer efecto de inmediato.
Cuando una mujer ha intentado con estas como técnicas de estilo de vida y sigue con síntomas que le están afectando en su funcionamiento diario, ¿cuáles son los medicamentos que pueden ayudar? Si nos puedes contar qué tan efectivos son, sus efectos secundarios y quizás cada medicamento, familia de medicamentos, ¿para qué quizás tipo de mujer tú crees que es más idóneo? Bueno, hoy en día están recomendados principalmente 4 tipos de medicamentos no hormonales farmacológicos, ¿ya? Ahí tenemos el primer grupo, que son los antidepresivos, ¿ya? Tenemos 2 tipos de antidepresivos que están recomendados, los inhibidores de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación de serotonina y adrenalina. Independiente de los nombres de estos medicamentos, lo importante es que lo que hacen es que aumentarían la disponibilidad de la serotonina en estas neuronas del centro termorregulador que yo les expliqué al principio, que es uno de los mecanismos fisiopatológicos, esta disminución de la serotonina. Entonces lo que hacen es aumentar la disponibilidad de la serotonina. En general, a las pacientes que le estamos recomendando esta terapia son aquellas pacientes que están con síntomas vasomotores y con síntomas en la esfera psicológica importantes como ansiedad o depresión. En ese grupo yo me voy a orientar con indicación más bien de antidepresivos. Hay que dejar en claro, sí, que a diferencia de la terapia hormonal, que cuando yo dejo la terapia hormonal, en general la respuesta de la terapia hormonal es ayuda a revertir todos los síntomas en general del síndrome climatérico. Cuando yo estoy dejando terapias no hormonales, no hay un tratamiento farmacológico que me permita, como las hormonas, ir revirtiendo toda la sintomatología. Entonces tenemos que ir eligiendo cuáles son los síntomas más relevantes para ir enfocándonos en lo que más está molestando a la paciente. Por eso los antidepresivos los orientamos más en la que está con bochorno y síntomas depresivos o de ansiedad. Tienen una tasa de respuesta, como les dije, en torno al 50-60%. A las 2 semanas de haber iniciado los antidepresivos, en general ya la paciente debiese notar una disminución tanto en la frecuencia como en la severidad de los síntomas vasomotores. Sí hay que advertirles que cuando están partiendo pueden notar algunos efectos secundarios. Los más frecuentes son dolores de cabeza, náuseas, mareo, a veces hay trastornos del apetito, cambios en el peso, hay cambios en el patrón del sueño a veces, pero recalcarles que en general son síntomas transitorios que van a durar la primera o la segunda semana y después tienden a disminuir. Sí hay síntomas que pueden persistir, como los síntomas relacionados con disfunción sexual en relación al uso de los antidepresivos, y eso también hay que advertirlo. Puede haber disminución de la libido con el uso de estos medicamentos y retraso en el orgasmo hasta en un 70% de las pacientes. Pero si alguien lo presenta y decide dejar el antidepresivo por este efecto secundario, el efecto secundario va a desaparecer el efecto secundario desaparece, exactamente. Sí. Ahora, para tratar de disminuir al máximo los efectos secundarios, hay que ir aumentando gradualmente la dosis y quedarnos con la dosis a la cual la paciente obtiene respuesta. Así que eso con los antidepresivos. Con respecto a los gabapentinoides, un nombre como raro que probablemente las pacientes no lo han escuchado nunca, pero es el grupo de medicamentos que incluye la gabapentina y la pregabalina. Quizás la pregabalina les es más familiar a las pacientes. Son medicamentos que tienden a indicarse para dolores neuropáticos, migraña, fibromialgia, epilepsia también. Y ahí en ese grupo el que más estamos indicando es la gabapentina, más que la pregabalina. La gabapentina tiene también una eficacia en torno al 50-60%. Tiene algunos efectos adversos también como somnolencia, mareos principalmente, pero también tienden a durar máximo 4 semanas. Entonces eso también hay que advertirle a la paciente. Ahora bien, este efecto adverso de la somnolencia lo aprovechamos y lo indicamos para pacientes que tienen síntomas vasomotor y trastornos de insomnio. Entonces, en ese grupo, que es donde predomina el síntoma vasomotor con el insomnio, yo voy a optar por dejarle gabapentina. Y también aquí hay que ir haciendo un aumento súper gradual porque en general las dosis que se requieren para tratar el síntoma vasomotor son dosis muy altas. No podemos partir con dosis tan altas porque no lo van a tolerar por estos efectos secundarios. Así que también hay que ir partiendo de a poquito y gradualmente ir aumentando la dosis.
A mí me gusta harto la gabapentina. Yo también la uso harto y en general va bien la gabapentina. Sí, salvo algunas pacientes que no lo toleran de repente, pero la mayoría de las pacientes, si uno va subiendo muy de a poquito la dosis, anda muy bien. Después tenemos como tercer grupo de medicamentos los antimuscarínicos que se llaman. Ahí está el grupo, la oxybutinina. Este es un grupo de medicamentos que utilizamos en pacientes que tienen incontinencia urinaria. Aquí hay incontinencia urinaria relacionada con la urgencia miccional, que yo tengo el apuro por llegar al baño. Que esto también se conoce como síndrome de vejiga hiperactiva. Y se ha visto que pacientes que han sido tratadas con estos tratamientos para la incontinencia de orina, también se vio que disminuían los bochornos. Y hay 2 ensayos clínicos que han demostrado que tienen una mejoría entre el 70 al 80% de los síntomas vasomotores. Un poquito mejor que los otros medicamentos que hemos conversado, pero todavía la evidencia es poquita, son estudios limitados, entonces falta más evidencia en este sentido. Entonces, este medicamento yo lo voy a indicar en aquella paciente. Me ha tocado pacientes que llegan con otros medicamentos para la vejiga hiperactiva y yo hago un cambio a oxybutinina para también aprovechar de tratar el bochorno. Y también aquí hay que advertir, tiene algunos efectos secundarios, lo pueden tolerar mal por boca seca, constipación, visión borrosa. Ahora último ha salido más evidencia de que podría generar algunos trastornos en la memoria, así que también hay que tener precaución con eso. Pero también cuando dejamos como este medicamento de liberación prolongada, en general los síntomas secundarios tienden a reducirse. Y finalmente, como cuarto grupo, tenemos los bloqueadores, es un nombre un poquito largo, pero son los bloqueadores del receptor de neuroquinina 3. Yo les mencioné que uno de los mecanismos fisiopatológicos es que se sobreexpresa un neurotransmisor que se llama neuroquinina B. Entonces, si yo voy y bloqueo este receptor, voy a impedir que la neuroquinina B actúe y desencadene como los bochornos. Esta es una terapia nueva, emergente, se aprobó recién el año 2023. Es una terapia que tiene la gracia que en el fondo el inicio de acción es muy precoz, o sea, ya la primera semana de tratamiento las pacientes notan mejoría en sus síntomas, baja la frecuencia y severidad de los bochornos también en torno a 50 a 60%. Se ha visto que también mejoraría el insomnio. Hay que considerar algunos efectos secundarios, pero son muy poquitos. El más frecuente en general son dolores de cabeza. Y hay unos pequeños reportes también de que podrían haber alteraciones en los parámetros hepáticos. Entonces, si yo estoy usando ese medicamento, hay que ir controlando enzimas hepáticas. Lamentablemente no lo tenemos disponible en Chile y el otro inconveniente creo yo que es de alto costo, ¿ya? Entonces, ojalá en algún minuto lo podamos tener acá en Chile, pero a un costo más asequible a las pacientes. Pero es una muy, muy buena alternativa. Sí, pues no, sí pinta bastante bien el perfil de efectos secundarios, es como muy amigable. Algunos reportes que incluso a veces muestran que puede ser aún más efectivo, pero claro, bien claro, yo no he tenido la oportunidad de estar con pacientes que lo están usando acá, pero tenemos colegas aquí chilenas que sí tienen pacientes que están con él y que están muy conformes. Lo compran afuera. Claro, sí. Y algunas que quizás han tratado de importarlo, estamos hablando de sobre $1,000 al mes, o sea, sí. Caro. Muy caro, sí. Muy inasequible para la gran mayoría de nuestra población. Ahora, de estos 4 medicamentos es importante mencionar que la gran mayoría se pueden usar en pacientes con cáncer de mama, ¿ok? Sin embargo, algunos antidepresivos tenemos que tener la precaución en aquellas mujeres que están usando tamoxifeno, que es una terapia que se deja cuando se ha terminado todo el tratamiento del cáncer de mama como un antiestrógeno para disminuir la recurrencia del cáncer de mama. Hay algunos antidepresivos que afectan la eficacia del tamoxifeno y se ha visto que si se usan concomitantemente tamoxifeno y algunos antidepresivos, podríamos incluso a mayor tiempo de uso combinado aumentar el riesgo de mortalidad de esas pacientes por recurrencia del cáncer de mama. Entonces es importante que las pacientes se asesoren bien, porque si están usando tamoxifeno no se puede usar cualquier antidepresivo. Sí, probablemente es ese con el que hay que tener ahí mayor cuidado, sí. Y todo lo que hemos mencionado, por supuesto, para que nos escuchan se puedan informar, pero siempre tiene que ser un colega con experiencia el que las esté asesorando para decidir cuál va a ser la mejor alternativa para ella.
Habiendo hablado ya acerca de los medicamentos, vamos a pasar al área de los suplementos. Un suplemento es un producto que busca aportar o suplementar la dieta de una persona y no son alimentos propiamente tales, pero sí se toman por vía oral y habitualmente van a tener uno o más ingredientes como vitaminas, minerales, hierbas, aminoácidos y enzimas. Me gustaría si nos puedes compartir tu visión respecto al rol que pueden tener estos productos en el manejo de los síntomas. ¿Cuáles son los más estudiados que vale en tu juicio mencionar? Y si existen riesgos asociados a su uso. Mira, en general, los suplementos gozan de una tremenda popularidad en la población. La gente en el fondo asocia estos tratamientos como que son productos naturales, entonces creen que por ser productos como más naturales no tienen efectos adversos. Sin embargo, tienen efectos biológicos en los tejidos a los cuales son expuestos. Entonces, en ese sentido, al igual que los medicamentos, podrían algunos tener efectos secundarios, podrían tener efectos alérgicos o podrían tener interacciones con medicamentos. Entonces, independiente de que sean productos que vengan de plantas, de hierba o que sean vitaminas o minerales, es bueno que sean, si los vamos a usar, asesorados por un profesional de la salud. En segundo lugar, gozan de gran popularidad porque son de venta libre también. Por ley, estos medicamentos no requieren los controles de calidad estrictos de las entidades reguladoras de medicamentos que sí los tienen que tener los fármacos tradicionales. Sin embargo, esto hace que muchas veces no podamos asegurar también la calidad y la seguridad de los suplementos. Muchas veces puede haber diferencia entre un mismo suplemento de distintas marcas o puede haber también diferencia entre un mismo suplemento pero que sean de distinto paquete. Entonces ahí también hay que tener precaución con eso. Hay un sinnúmero de suplementos. A veces llegan a la consulta pacientes con 4 o 5 frasquitos de suplementos, son como su uso es muy, muy frecuente. Sin embargo, al día de hoy, la evidencia nos muestra que no hay ningún suplemento que demuestre que funcione consistentemente mejor que el placebo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la verdad es que poder decirle a nuestros pacientes con este suplemento se te van a quitar los bochornos no es tan así. Sin embargo, creo yo que si una paciente está usando un suplemento y siente que la está ayudando, creo también que no es necesario que lo suspenda, ¿ok? Y dentro de los suplementos yo te diría que como los que gozan de más popularidad son por un lado los fitoestrógenos y por otro lado la simicifuga racemosa. Si quieres hablamos un poquito de ello. Bueno, los fitoestrógenos son como moléculas de origen vegetal, derivado de plantas, que tienen una estructura química muy, muy similar al estrógeno. Por lo tanto, tienen un efecto estrogénico, pero mucho más débil que el estrógeno natural de nuestros ovarios. Tienen en general una potencia entre 100 a 10.000 veces menor que el estrógeno natural. Tienen la gracia los fitoestrógenos de que tienden a unirse a receptores de tejidos que nosotros queremos que se estimulen, ¿ya? Como receptores que están ubicados en el cerebro, que están ubicados en los vasos sanguíneos y en el hueso. O sea, para mí lo ideal es que exclusivamente nosotros estimulemos esos tejidos. Y por otro lado, tienen muy poquita afinidad por receptores que están en órganos que nosotros no queremos que se estimulen, como la mama y el endometrio, ¿ya? Eso no ocurre con las terapias hormonales tradicionales, con el estradiol de la terapia hormonal. Así que en ese sentido tienen esa ventaja, ¿ya? Ahora, cuando se suplementa fitoestrógeno, es importante saber que los más usados son las isoflavonas, que vienen derivadas del poroto de soya o del trébol rojo. Cuando yo consumo una isoflavona, es súper importante entender que esa isoflavona necesita ser activada en el tubo digestivo, ¿ya? Esta activación está dada como por 2 pasos. Primero, como por efecto enzimático de enzimas que están en el tracto digestivo, y por otro lado, son activadas por las mismas bacterias que están en nuestro intestino.
generando metabolitos activos que tienen como mayor actividad estrogénica que la isoflavona que yo estoy consumiendo directamente. Entonces, es importante que ocurra esa activación para como lograr un efecto, ¿ya? Sin embargo, si bien el 70% de la población oriental es capaz de hacer esa activación... La población asiática. La ¿sí? población asiática, perdón, sí. La población occidental, solo un 30% es capaz de activar los fitoestrógenos. Por lo tanto, eso es uno de los mecanismos por los cuales se cree que la evidencia no ha logrado como demostrar eficacia, porque en gran medida va a estar influido por mi flora bacteriana, que la población oriental tiene una flora distinta a la población occidental. Entonces, por ahí puede haber diferencia. Y lo otro, que en general los estudios de los fitoestrógenos son estudios de pequeño tamaño muestral, con poco seguimiento. Han usado un montón de tipos de fitoestrógenos en distintas dosis, en distinta dosificación, 1 vez al día, 2 veces al día. Entonces, cuando yo tengo tanto estudio de no tan buena calidad, yo busco juntar todos esos estudios para tener finalmente como juntar más evidencia para hacer una gran recomendación. Sin embargo, cuando juntamos todos los estudios, son tan heterogéneos el tipo de fitoestrógeno que se usa y lo que te mencioné, que finalmente es súper difícil lograr dar una recomendación de si es efectivo o no. O sea, ha sido muy inconsistente los estudios en cuanto a eficacia. Hay algunos estudios que muestran que disminuye modestamente la frecuencia de los bochornos y otros no. Entonces, por ahí, dado esta como limitaciones, hoy en día no están recomendados los fitoestrógenos, pero básicamente por eso. Sin embargo, igual los fitoestrógenos se ha visto en las poblaciones que tienen alto consumo de fitoestrógenos, los japoneses, los chinos, los coreanos, son poblaciones que tienen menos riesgo de cáncer de mama, que tienen menos riesgo cardiovascular. Entonces, tienen efectos positivos igual los fitoestrógenos. Así que mal no van a hacer. Si alguna paciente lo está usando y les sirve, puede seguir usándolo también. En cáncer de mama, los fitoestrógenos se ha visto en estudios in vitro. A ver, las poblaciones que consumen fitoestrógeno tienen menos cáncer de mama. Estudios in vitro han mostrado que tienen como un efecto como de disminuir la proliferación de células de cáncer. Y en estudios clínicos, mujeres tratadas por cáncer de mama que han usado un tipo específico de isoflavona y son posmenopáusicas, ha demostrado que incluso disminuye la recurrencia del cáncer de mama. Estos estudios son muy poquitos, por lo tanto, en general, las agencias como de salud en los distintos países, por precaución, no están recomendando los fitoestrógenos en pacientes por cáncer, que tienen cáncer de mama o han tenido, ¿ya? Así que precaución igual con las pacientes con cáncer de mama, preferiblemente por ahora, dado que todavía la evidencia es muy pequeñita, no usar en cáncer de mama. ¿Y la simesifuga? Bueno, la simesifuga también goza de una tremenda popularidad, se usa mucho previo a ver la opción de la terapia hormonal a ver si les sirve, pero la evidencia nos muestra que efectivamente estas terapias no han mostrado eficacia en disminuir tanto la severidad como la intensidad de los bochornos. Y por otro lado, hay pequeños reportes de que podría aumentar el riesgo de hepatotoxicidad, que se llama, que en el fondo aumentar enzimas hepáticas. Entonces, dado que la evidencia no ha mostrado eficacia y por otro lado está este riesgo de daño hepático, se prefiere no recomendar este tipo de terapia. Sí, yo personalmente cuando tenía menos años, cuando era más joven, la tendí a indicar más, pero después, claro, estos reportes que si bien fueron muy poquitos, aparecieron hace algunos años de ahí en adelante que yo la desaconsejo y ya no la tengo como dentro de mi arsenal terapéutico. Para ir terminando con las alternativas no hormonales, me gustaría que nos contaras acerca de este como tipo de terapias que se agrupan en esta categoría de cuerpo y mente. Bueno, estas son consideradas terapias complementarias. Las terapias complementarias, como su nombre lo indica,
complementarían a las terapias tradicionales. Efectivamente, han habido estudios en esta área, estudios que son de un poquito mejor calidad, y en ese sentido hay 2 terapias que estarían recomendadas para tratar los síntomas vasomotores porque han demostrado eficacia. Uno es la terapia cognitivo-conductual. Esa es un tipo de psicoterapia que básicamente intenta como que el paciente identifique y modifique como patrones de pensamiento negativos que finalmente pueden incidir en cómo están percibiendo sus síntomas. Y eso ha demostrado que mejora la percepción del malestar producido por el bochorno. Y lo otro que serviría es la hipnosis. La hipnosis también ha demostrado eficacia en disminuir tanto frecuencia o intensidad de los síntomas vasomotores. Otras terapias que se han estudiado y que no han demostrado eficacia son la acupuntura, la meditación, la respiración pausada. Ninguna de esas han demostrado eficacia, por lo tanto esas no estarían recomendadas. Yo tengo harta fe ahí de que ojalá aparezcan como más estudios de meditación. De mindfulness, sobre todo mindfulness. Parece que hay algunos estudios chiquititos y otros en desarrollo. El mindfulness básicamente es tan poquita la evidencia que por eso no está recomendado, porque todavía no hay estudios como que consistentemente muestren eficacia. Sí. O sea, esperemos que se logre, porque si no, claro, la terapia cognitivo-conductual, que la verdad es que tiene una efectividad que es bien importante, la hipnosis también, y estas terapias tienen como la ventaja que no tienen efecto secundario. Y yo estoy convencida que además de mejorar los bochornos prementales, probablemente tienen otros efectos favorables para las mujeres, y nuestro principal limitante es lo poco o nada accesibles que están para nuestras mujeres acá en Chile. Hay centros de hipnosis que uno puede ahí averiguar y hacer la derivación correspondiente, pero hay centros de hipnosis. Y claro, terapia cognitivo-conductual también ahí cuesta, porque no todos los psicoterapeutas hacen terapia cognitivo-conductual. Entonces por ahí también cuesta un poquito. Sí, pero son con algunos programas también como bien... La terapia cognitivo-conductual se hace específicamente como para la condición que se quiere tratar. Así que necesitamos que las psicólogas o psicólogos tengan interés en esta área. Y como dices tú, hay otros síntomas que también han demostrado eficacia. O sea, todo lo que es el manejo del estrés, de la ansiedad, el insomnio, también ayudan en esos aspectos. Así que... Sí, así que esa es un área de desafío y a desarrollar más, ¿no es cierto? Y desarrollo, más, sí, de otros colegas, porque no creo que vayamos a ser nosotras las que las vayamos a ejercer finalmente. Para terminar, me gustaría si nos pudieras dar algunas recomendaciones o mensajes finales quizás para esas mujeres que están con síntomas vasomotores molestos, con bochornos, sofocos, como le quiera llamar, sudoración en la noche, y que no pueden usar hormonas o que no desean usar hormonas. Bueno, como mencionamos al principio, primero es importante recalcar esto de que los síntomas vasomotores pueden durar muchos años. Entonces, no es necesario bancárselos y aguantárselos todos estos años. Además que el bochorno está asociado a otro tipo de síntomas que también afectan en forma significativa calidad de vida. Entonces, la invitación es que consulten, vean especialistas en esta área porque existen tratamientos. En mi experiencia, la mayoría de las mujeres desconoce estos tratamientos no hormonales. O sea, les llama la atención cuando uno les empieza a mencionar estas opciones. Entonces, no hay mucho conocimiento en esta área y te felicito por, en el fondo, tener este programa que permite difundir cosas como estas que son tan poco conocidas. Además de las terapias hormonales, en el fondo también es importante indicar, como lo has hablado con otros invitados, todo eso lo que es como la parte de mejorar calidad de vida con ejercicio, sobre todo ejercicios de fuerza, la alimentación saludable, bajar el estrés, dormir bien, porque eso también va a mejorar mi sensación de bienestar general. Así que eso, la invitación es que consulten, se atrevan, que no se queden con la idea, no puedo usar hormonas, no hay nada más que hacer por mí, sí se puede. Así que eso.
Muchas gracias, Bernardita, por estar conmigo conversando hoy día y muchas gracias a todos nuestros auditores por acompañarnos en un capítulo más de Menopausia para Todas.